empezar el Gran Premio de Mónaco. Por cierto, mirad la técnica que ha hecho Hamilton en libres para ganar la carrera. Eso no se vale, se ha puesto a volar por mitad del circuito y eso es una trampa como un castillo. Es un trampuchero este muchacho, de verdad, eso no se vale. Pero bueno, que no pasa nada. Vemos como la clasificación ya ha empezado y están todos los coches en la pista. A ver quién se lleva la pole. ¡Hala! Pero mira qué pedazo de pontones que han puesto los de Mercedes a sus coches. A ver si así ganan alguna carrera, porque vaya racha que llevan, ¿eh? Y aquí vemos a Checo que va rapidísimo. ¿Qué hace? Es que le está copiando la técnica de volar a Hamilton para poder hacer la pole. Pero claro, pues está tan arriba que todos los ingenieros del resto de equipos le están haciendo fotos a su fondo plano para copiarse y así saber cuál es el secreto de los Rule para que corran tantísimo. Y esto a Christian Horner no le gusta un pelo, por lo que le corta el motor en pleno vuelo y el pobre Checo cae para abajo y destroza su coche, por lo que mañana saldrá el último en la parrilla. Y míralo, no solo eso, sino que encima Christian obliga a Checo a saltar a los tiburones por enseñarle el secreto de los Rule al resto de equipos. Mientras vemos como Leclerc está haciendo estiramientos en mitad del túnel. Pero claro, ¿qué haces ahí parado? Acaba de llegar Norris y no puede pasar. Le está que no puede pasar, por lo que Leclerc a la cárcel. Mañana saldrá 3 posiciones por detrás. ¡Atención! Menuda tensión que se respira en el ambiente. Estos dos cracks quieren la pole. ¿Quién se la llevará? ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Wow! Menuda batalla que tienen Magic Alonso y Verstappen en mitad de la pista por hacer el mejor tiempo y llevarse la pole. ¿Quién ganará? Y espera, que Ocon... ¡No! Ocon ha conseguido la pole provisional. Ni ellos mismos se lo creen. Ocon con un Alpine ha hecho la pole provisional. Pero esto que es una pesadilla, yo no me lo creo. Pero no, esto tiene que ser mentira o tiene... No, imposible. Y no, que Alonso se ha parado en mitad de la pista a regar una macetita que estaba un poquito seca, la verdad. Y pasa Verstappen y va a conseguir la pole Verstappen, ¿pero por qué? ¡Ah! ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! Es un trampuchero, ha sido él el que ha puesto la maceta en mitad de la pista para que Alonso la riegue. Y claro, con tanta sinvergonzonería, Verstappen está haciendo el mejor tiempo, rozando todos los muros, por lo que consigue la pole. Mañana saldrá el primero. Así que el mini pedal de freno por salir el último para Checo y la mini rueda de la pole para Verstappen. Todo queda en casa Rule. En fin, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los coches se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. Vamos, Magic, tú puedes. Y atención que vemos a Checo entrando a boxes. Y cuidadito que Ocon le pilla el berrufo a Magic Alonso. Pero no pasa nada, Magic se gira, le hace una burla a Ocon. Y no solo eso, sino que encima mete un acelerón y se pone a 15 horas de distancia. Y además Sainz le pilla el berrufo a Ocon en el túnel y lo va a adelantar. Salen del túnel y ¡no! Sainz se ha deslumbrado al salir del túnel y se ha llevado por delante a Ocon. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene el sol! Y atención, ojo, cuidado, porque Checo entra a boxes. Y mira, menudo trenecito que lleva a Carlos con un montón de pilotos detrás suya. ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado aquí? Que vemos a Hamilton que se ha cambiado de equipo y se ha ido a Ferrari. A ver si así consigue ganar alguna carrera, porque con Mercedes es que da igual que tengan pontones o no consigue nada. ¡Hala! Cuidado, que se pone a llover en mitad del circuito. Claro, tanta danza de la lluvia que ha hecho Verstappen durante las últimas carreras, pues normal que sí
siga lloviendo. Se ha empapado todita la pista. Está todo encharcado. A ver qué pasa con la carrera. Por ahora vemos a los coches conduciendo pues normal, ¿no? Bueno, algunos deslizan un poquito más, pero que tampoco es para tanto, que está lloviendo, pero que no es mucho, ¿no? Y atención, ojo, cuidado, porque Magic Alonso entra a boxes. Y vemos cómo ha cambiado los neumáticos y se ha puesto neumáticos de seco, porque seguramente la pista esté para seco, claramente. Sí, la pista está para seco, pero Magic Alonso está probando pues cómo gira su coche, a ver qué tal va. Pero que no pasa nada, porque Magic Alonso vuelve a entrar a boxes. Y ahora sí, ha salido con los neumáticos con el paraguas verde, por lo tanto son los intermedios para lluvia, pero poquita lluvia. Y avisa al resto de pilotos que la pista está para intermedios. Míralo, corriendo, avisando a todos. ¡Qué grande eres, Magic! Y vemos como Checo entra a boxes. Y cuidado que Stroll se sale en la primera escapatoria, pero ya está completa con un montón de pilotos que se han salido, así que se tiene que buscar otra escapatoria para chocarse. Y vemos a Yuki que está deslizando un montón y va directo contra las vallas y está intentando frenar, pero no puede porque no llega. Con el pie no puede pisar el pedal del freno porque es muy bajito. Y claro, sin poder frenar, pues se sale en la escapatoria y se choca. Pero no pasa nada, sale él solo de la escapatoria y no ha pasado nada. Y madre mía, qué locura, mira, Checo deslizando, chocando, rozando las vallas del circuito. Es un no parar, de verdad, por lo que Checo pasa por boxes. ¡No! Carlos se está trompeando por el circuito. Míralo cómo gira. Menuda desgracia que es esta. Pero a Verstappen le da igual la lluvia. Él sigue primero y fíjate cómo está chocando contra todos los muros para conseguir el mejor tiempo. De verdad, lo de este muchacho no tiene remedio. Pero claro, qué poquísima vergüenza. Fijaos cómo ha dejado todas las vallas del circuito destrozaditas de tanto rozarlas. Y claro, esto tiene consecuencias porque las vallas hay que arreglarlas. Así que vemos cómo le van subiendo las estrellas a Verstappen y ya tiene 5 estrellas. Así que, pero ¿dónde va? ¿Y dónde se ha metido? Pero si tenía 5 estrellas, qué poca vergüenza. ¡Ah! No, que se lo está llevando la policía directamente a la cárcel. Y Checo entra a boxes. Por lo que con Verstappen descalificado, vemos como Magic pasa en primera posición, seguido de Ocon. ¿En serio? ¿Ocon? No lo entiendo, pero bueno, vemos el podio inverso donde se estrena por primera vez Checo tocándole el himno a Magic Alonso, que ha ganado la carrera. Y bueno, en segunda posición Ocon, que ha llegado con su Alpine, que es que ni Magic Alonso se lo cree. Mirad la cara que tiene. Pero bueno, que tenemos que lanzar el mega ruletón y toca 5 segundos de descuento por cada pit stop. Por lo tanto, Checo sube a la tercera posición del podio, abandona el podio inverso ya que ha entrado 324 veces a boxes y todo ese tiempo se le resta. Y ya sabéis, estamos en Mónaco y aquí hay el doble ruletón sorpresa, el DRS, por lo que queda la bola en la posición 8, así que el que ha quedado en octavo lugar, que es Carlos Sainz, sube al podio. Y mirad, están los 3 hispanos y Ocon en el podio. ¡Qué grandes sois! Seguro que ganáis este mundial. Y bueno, muchísimas gracias a todos mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Y si queréis poner vuestra foto en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Ah, y si os suscribís también me ayudáis mucho. Y atención, ojo, cuidado, porque vemos a Checo entrando a boxes.